Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, gracias a Dios por un día más de vida y gracias a Dios que podemos estar reunidos, cada uno en su casa, pero juntos en este momento para meditar en la palabra de Dios, alabarle, adorarle a Él. Y me llegaron algunas noticias de Montevideo. Y bueno, prontamente se está trabajando en un papel escrito por parte del gobierno y parte de algunas autoridades de algunas iglesias, cómo se estaría generando el abrir nuevamente los templos, ¿no? Así que estén orando por esto para que Dios nos dé sabiduría a cómo manejarnos ante esta situación. Sin duda se va a hacer un protocolo de cómo poder tener las reuniones. De seguro estaremos en la reunión con tapaboca, debe haber alcohol en gel, no saludarnos con beso como acostumbramos a hacerlo, ni abrazo, pero poder estar reunidos. Así que estemos orando para que, si es la voluntad de Dios, que esto se pueda hacer, amén, y poder estar reunidos nuevamente. Así que bueno, obviamente los mantendremos al tanto de las decisiones que se van a ir tomando, pero nuestra autoridad final es la Biblia, la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad. Y aquí dice que debemos obedecer a nuestros gobernantes y debemos orar por ellos. Así que oremos por nuestras autoridades y también debemos someternos a nuestras autoridades. Si ellos consideran que aún no podemos reunirnos físicamente, bueno, seguiremos por este medio. No es lo más ideal, pero gracias a Dios la iglesia no es que se suspendió,
Para nada, podemos por los distintos medios llegar a cada uno. Así que bueno, estemos orando por esto. ¿Sí? Vamos a orar por esto y en sus casas también pueden estar orando en la semana también por este motivo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida que nos has regalado. Gracias por la salud que nos das. Gracias porque a esta ciudad no ha llegado el virus. Señor, tú nos estás cuidando y somos agradecidos en eso, Señor. Por eso te ruego, Señor, que nos dé sabiduría en las decisiones a tomar en cuanto al reabrir las puertas del local. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a cada uno a ser conscientes con las medidas a tomar. Ayúdanos y danos sabiduría, Señor. Te agradecemos por todo y te pido que tú te quedes con nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio y como siempre saben, yo trato de poner los textos aquí en la pantalla, pero por favor tengamos la costumbre de tener la Biblia, la palabra de Dios, e ir mirando, ¿sí? Ir mirando los pasajes. Y te quiero invitar en esta mañana a abrir en Colosenses. Colosenses. Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. En esta mañana estaremos viendo un tema importante que es los efectos de la cruz. Ese es el tema de nosotros en esta mañana. Vamos a estar viendo los efectos de la cruz. Y vamos a leer ahí en Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Vamos a agarrar nuestras Biblias, ¿sí? Justo ahí también tapa un poquito el cuadrito. Pero vamos a leer, dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendícela y háblanos a través de ella, Señor, en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas personas conocen o al menos hablan de la cruz, ¿verdad? La cruz es un símbolo muy importante para muchas personas en el mundo, incluso para aquellos que creen y entienden la salvación, y para aquellos que aún no han creído y tal vez están viviendo una religión y andan con una cadenita, ¿verdad? Con una cruz, o lo usan de amuleto, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a ver los efectos de la cruz. Y sin duda que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz trae efectos positivos en la vida de los que creen en Él, pero también lamentablemente el pecado tiene sus efectos malos o negativos para quienes los practican. La condenación eterna es el efecto del pecado, pero la muerte de Cristo es la vida eterna, lo que nosotros creemos. La condenación eterna, el infierno, es el efecto del pecado. Pero la muerte de Cristo trae vida eterna para aquellos que creen. Por eso, primero vamos a estar viendo
los efectos del pecado, los efectos del pecado. Y dice ahí nuestro pasaje, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre perfecto. El hombre era perfecto a su imagen y semejanza. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26, Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sin embargo, por causa de su desobediencia, el pecado entró a la humanidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, nos dice ahí Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo es tremendo, hermanos. Este versículo, para aquellas personas que dicen, yo nunca pequé, o yo soy una buena persona. Miren lo que dice este versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde que nacemos somos pecadores. Ese es el efecto del pecado, la consecuencia del pecado, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, en este versículo nos vuelve a mostrar el cumplimiento de la ley causa un efecto, y particularmente nos muestra los efectos del pecador. El pecado entró en el mundo, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, la causa del pecado produce el efecto de la condenación eterna. La causa, la consecuencia del pecado es la muerte eterna. Es directamente ir al infierno. No hay otro camino. La consecuencia, el pago, es ese. Ahora, el Señor mismo hizo algo por esto, ¿verdad? No es que, bueno, por cuanto todos pecaron y todos se van al infierno y se terminó. No. Dios nos libró de esta maldición a través de nuestro Señor Jesús. Os dio vida juntamente con Él. Versículo 3 en Colosenses 2, que en nuestro pasaje, ¿verdad? Os dio vida juntamente con Él. Su victoria se consumió a través de su muerte en la cruz del Calvario, y siendo en este caso la causa de su muerte en la cruz, genera también ciertos efectos. O sea, no solamente el pecado tiene sus efectos, sino la cruz también tiene sus efectos. Y estos efectos se hacen posibles para aquellos que creen en Él. Por eso, cuando vemos a una persona que fallece, muere, muchos ponen, se fue con el Señor o descansando en el Señor o tantas otras cosas, ¿verdad?
O se escucha en un velatorio, está en un lugar mejor. ¿Cómo va a estar en un lugar mejor una persona que no ha creído en Cristo como su Salvador? Hermano, no está en un lugar mejor. Por eso es la urgencia de salir a predicar el Evangelio. Por eso tenemos esa urgencia de compartir el Evangelio con otros. Porque esas personas están yendo a una condenación eterna por cuanto todos pecaron. Hermanos, si una persona no se hubiese acercado a nosotros a hablarnos del Evangelio y nosotros haber creído en ese Evangelio, nuestro camino era la muerte eterna, al infierno. Pero por la gracia de Dios somos salvos, aquellos que hemos creído. Entonces, si alguien una vez se animó a compartirnos esas buenas noticias, ese Evangelio, ahora que nosotros tenemos esa verdad, tenemos que compartirla a otros. Si amamos a las personas como decimos que amamos, ¿qué mejor que compartir el Evangelio? Por eso mismo vamos a ver los efectos de esta cruz. Y Dios quiera que esto sea una realidad en tu vida, si has creído en Cristo como tu Salvador. El primer efecto de la cruz es nuestra deuda cancelada. El Señor Jesucristo en esa cruz canceló nuestra deuda. Dice ahí el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El primer efecto de la cruz es el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. En la antigüedad se levantaba un acta contra los delincuentes, donde se registraban todos los malos hechos y eran usados para condenarlos. De igual manera, todos nosotros, que somos pecadores, todos nuestros pecados son registrados delante de Dios con el fin de juzgarnos de acuerdo a ellos. Miren Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Miren el versículo, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sin embargo, el apóstol Pablo aclara que el acta de los decretos en contra de nosotros por causa de nuestros pecados fue anulada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos ahí Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, tiene que haber un cambio en tu vida. Si tú conociste a Cristo como tu Salvador, tiene que haber un antes y un después en tu vida. Es algo para examinarnos. Si no hay un cambio en tu vida, examínate, hermano, si realmente has creído en Cristo como tu Salvador, si has entregado
perdón, si has entregado tu vida al Señor, si te has arrepentido de tus pecados, como vimos el domingo pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, es muy curioso cuando salimos a golpear puertas y hablar con gente o por otros medios también. Y muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Por eso yo no voy a una iglesia. Hermanos, nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Ese es en el Dios que creemos. No creemos en otra cosa, en el Dios de la Biblia. Ahora, qué importante cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Decimos, hablamos de Jehová Sama. Y una persona dice, ¿y eso qué es? Bueno, es un nombre de Dios. El Señor está presente, está contigo, está ahí, significa. Ahora, las personas dicen que creen en Dios, muchas personas. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Ahora, imagínate que una persona golpea la puerta de tu casa y tú le abres la puerta y te dice, hola, vengo a vivir contigo. Te va a sorprender y le vas a, pero yo no te conozco a ti. Sí, pero yo te conozco a ti, él contesta. Bueno, pero ¿sabes mi nombre? No, no sé tu nombre, pero te conozco. Una situación muy rara, ¿no? Pero, ¿lo dejarías entrar? Yo no lo dejaría entrar a mi casa. Ahora, ¿por qué las personas creen que creyendo en Dios, sin conocer a Dios, al Dios de la Biblia, sin conocerlo, ¿por qué tienen la certeza de que van a morir y van a ir al cielo? Dios les va a decir, yo no los conozco. ¿Por qué Dios tendría que tener la obligación de dejarlos entrar al cielo? Si toda su vida vivieron como quisieron, si toda su vida vivieron sin respetar lo que dice Dios, que no es reglas y reglas, no. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para mí. Si Dios no quisiera lo mejor para ti, para mí, ¿tú crees que hubiese hecho lo que hizo? De haber enviado a su único hijo a este mundo, naciendo en un pesebre, siendo perseguido, humillado, torturado, muerto en una cruz. Dios te ama. Valora ese hecho de que Dios te ama a ti. Las personas tienen un prejuicio en cuanto a una iglesia. Bueno, Dios nos manda que nos congreguemos en una iglesia. ¿Para qué? Para aprender del Dios de la Biblia. No es yo creo a mi manera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay solo un camino, no es a mi manera. Hermanos, tengamos cuidado con tomar la salvación livianamente. De querernos convencer de que sí, yo estoy bien con Dios, o yo entregué mi vida a Cristo. ¿Qué dice este versículo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
tiene que haber un día en tu vida que eso pasó. A veces le preguntamos a las personas, ¿y usted cree? Sí, yo siempre creí. ¿Cómo es que siempre creyó? Si todos somos pecadores, todos estamos separados de Dios, tiene que haber un día en tu vida que tomaste esa decisión. ¿Recuerdas ese día? Tiene que haber un día. Yo conocí al Señor el 24 de diciembre del 2004. ¿Y por qué no me olvido de esa fecha? Porque fue el día más importante de mi vida, que conocí al Señor Jesús como mi Salvador, que entregué mi vida a Él, que me arrepentí de mis pecados. Ahí entendí y reconocí que era un pecador y que estaba separado de Dios, que no tomaba en cuenta los beneficios y el sacrificio de Cristo en la cruz. No lo entendía hasta que entregué mi vida al Señor. Hermanos, ¿recuerdas ese día que tomaste esa decisión por Cristo? No me digas hace mucho tiempo. No me digas, yo siempre creí. No, tiene que haber un día cuando tomaste esa decisión, la decisión más importante de tu vida. ¿Sabes por qué es la más importante de tu vida? Porque pasaste de una condenación eterna a una muerte eterna a pasar a ser llamado hijo o hija de Dios y desde ya gozar de una vida eterna. Nuestro cuerpo sí va a desaparecer, pero nuestra alma va con el Señor. Oh hermanos, no tomemos livianamente esta gran verdad. Hermanos, vamos a seguir con otro punto. Cuando el hombre se dio a la tentación en el huerto, Adán y Eva, ¿verdad? Cuando el hombre se dio a la tentación en el huerto del Edén y pecó, su alma quedó condenada por causa del pecado y totalmente a una esclavitud del reino de Satanás. Todo lo que no es nacido de Dios es del diablo. Por tanto, una persona no puede decir, yo voy a ir al cielo. ¿Qué es lo que da seguridad? Si no hubo un día que cambió tu vida, ¿qué es lo que te da seguridad de decir algo así? De tal modo que el hombre es víctima de los ataques y trampas de Satanás. Por eso el segundo efecto de la cruz es que Satanás pierde su dominio sobre nuestra vida. Ya no pertenecemos a él. Por eso mismo dice 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, durante el ministerio de Jesús vemos como mucha gente era atormentada por demonios. Por ejemplo, el padre que tenía un hijo que lo atormentaba un demonio. No lo vamos a leer, pero está en Marcos 9:24. O la mujer que también había sido atormentada por un demonio en Marcos 7:26. O la mujer que de 18 años tenía un espíritu de enfermedad que la obligaba a andar encorvada en Lucas 13:10. Sin embargo, a través de su muerte, Jesús conquistó no solo la muerte, sino derrotó a Satanás y su imperio de maldad. De tal manera que ahora el hombre puede ser libre no solo de su pecado, sino también de Satanás. El diablo que quiere que tú no te congregues,
que tú no leas la Biblia, que tú no recibas a Cristo como tu Salvador, porque le perteneces a Él. Pero cuando entregas tu vida al Señor Jesús, ya no perteneces a Él. Ahí es cuando sos una nueva criatura. Ahí es cuando ya no le perteneces al diablo, sino a Jesús, que es tu Señor y Salvador. Ahí es cuando tu vida cambia. Ahí es cuando tú estabas totalmente pensando en la depresión, en la angustia, todo se convierte en gozo, porque tienes el mejor regalo que puede recibir cualquier ser humano en este mundo, es la vida eterna. No es un auto 0 kilómetros, no es una mansión, es entregar tu vida al Señor Jesucristo y tener una vida eterna, gratuita. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dios no te está pidiendo absolutamente nada que hagas. Dios quiere salvarte. Y para eso tienes que entregar tu vida a Él. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, hermanos. No debemos vivir en pecado. Pecar, obviamente, todos pecamos, pero no vivimos en el pecado. Si Dios te está mostrando algo en su palabra, como vimos el domingo pasado, ¿verdad? Para eso tienes que tener un corazón humilde, humillado, para que cuando Dios te muestra algo en su palabra, te arrepientas y no lo vuelvas a hacer. Porque Dios está aborreciendo eso. Para ir terminando, hermanos, existen dos efectos de la cruz de Cristo. La deuda del pecado es cancelada. Somos justificados por el Señor Jesucristo. Nadie nos va a decir, tú pecaste en esto y en... No, hermanos. Olvídate de los pecados pasados. Sos una nueva criatura. No estés pensando en lo que hiciste en el pasado. Dios ya te perdonó. No te castigues con eso. Dios ya te perdonó. La sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es más que suficiente para limpiarte de todo pecado. La deuda del pecado es cancelada. Y el segundo efecto de la cruz es que Satanás es derrotado y ya no tiene más potestad sobre nosotros. Sin embargo, para recibir estos efectos es necesario hacer a Jesús el Señor de nuestra vida. Si aún el Señor Jesucristo no es el Señor de tu vida, déjame decirte, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tienes que entregar tu vida a Él. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. ¿Por qué? Para beneficiarte de los efectos de la cruz de Cristo. Dios te ama, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5:8. Él envió a su único Hijo a morir por ti, por mí, sin merecerlo. Cristo nos amó y se entregó para cumplir la voluntad de su Padre. ¿Vas a rechazar eso? ¿O quieres esperar hasta el final y golpear esa puerta y decir, yo te conozco? Pero Dios te va a decir, yo no te conozco a ti. Solamente los hijos y hijas de Dios son los que van a entrar al cielo. Hermanos, tengamos en cuenta esta verdad.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tenemos que entender esta verdad y vivirla. Vivirla cada uno de nosotros. Compartir esta verdad con otros. Porque no sabemos cuándo van a partir de este mundo. Tenemos que compartirla a otros. No seas egoísta. Si has creído en Cristo como tu Salvador, no te quedes con esa verdad y no la compartas. Compártela a otros, porque otros tienen la misma necesidad. ¿Sabes? Todas las personas en este mundo le preguntás cómo está o cómo se encuentra y te dicen bien, excelente. Pero detrás de ese bien y excelente hay una angustia, una depresión, preguntas en su cabeza, confusión. ¿Por qué? Porque no han creído en Dios. Cuando somos una nueva criatura, todas nuestras tristezas, angustias, se depositan en Él, en Dios, no en nosotros. Y Él tiene todo el poder para consolarnos, para animarnos. Hasta nos mandó al Consolador, el Espíritu Santo, para que more en nosotros. Hermanos, aprovechemos los efectos de la cruz de Cristo y compartamos a otros. Dios te bendiga. Vamos a terminar con oración. Amado Padre Celestial y Dios nuestro, te damos gracias por esta mañana que podemos estar reunidos. Te ruego, Señor, que tú nos sigas hablando a través de tu palabra en el resto de la semana y estés obrando en los corazones que han escuchado este mensaje para que si hay alguno que aún no te ha conocido pueda entregar su vida a ti, creyendo en Dios como su Salvador y Señor, arrepintiéndose de sus pecados, pidiéndole que tú entres a su corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.